Buenas, buenas. Bueno, hoy tenemos clase grabada, así que no podrán hacerme esas muchas preguntas que me hacen habitualmente. A ver, hoy nos vamos a meter con un par de herramientas que nos van a permitir derivar algunas cosas que hasta ahora no podían derivar, pero bueno, que tampoco se habían presentado, ¿no? Que se conoce como la regla del producto y la regla del cociente. En el caso de la primera, vamos a ver cómo derivar un producto, es decir, una multiplicación de funciones. Si al derivar una función nos enfrentamos con un término que es una multiplicación de funciones, bueno, tenemos un problema. Por ejemplo, si yo quisiera derivar esta función, que tiene un solo término, y cuando lo analizo, es ese, tengo que derivar eso todo junto. Acuérdense que puedo repartir la derivación respecto de suma y de resta, pero cada término no lo puedo fraccionar. Entonces sabemos que no podemos fraccionar este término y derivar coseno de x por un lado y logaritmo natural de x por el otro. Hacer eso estaría mal, ¿sí? Porque estarían repartiendo el proceso de derivación respecto de una multiplicación, y eso no se puede porque no hay ninguna propiedad que lo permita. Bueno, para estos casos, estas situaciones, existe lo que se conoce como la regla del producto, y es lo que vamos a ver ahora. Es una formulita que nos va a decir cómo se puede hacer para derivar esa situación bien. Y dice lo siguiente. Dice que si tenemos la derivada de un producto entre dos funciones f y g, eso se puede resolver de la siguiente manera. La derivada del primer factor, f, por el segundo original, sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Es una formulita, no le traten de encontrar un porqué, porque es complicado de entender el porqué. Tómenla como una verdad absoluta y simplemente aplíquenla. Es la única forma correcta de derivar una multiplicación de cosas con x, ¿sí? Por ejemplo, quiero derivar la función y igual, bueno, justamente el ejemplo que presenté recién, ¿no? Coseno de x por logaritmo natural de x. Bueno, acá claramente, digamos, tengo un producto de dos funciones donde podría decir, bueno, esto es mi f y esta es mi g. Y entonces, según esta fórmula, la derivada de esto, y prima, va a ser la derivada de f, es decir, la derivada del coseno de x, que por tabla es menos el seno de x, por el segundo factor original, es decir, logaritmo natural de x, más el primer factor original, es decir, coseno de x, por el segundo, pero derivado, que es lo que dice la fórmula, ¿no? Y la derivada del logaritmo natural de x, según la tabla, es 1 sobre x. Esta sería la derivada de esta función. Acá la tengo escrita en forma prolija. Y esta es la única forma correcta de derivar una multiplicación. Cualquier otra estrategia que utilicen, digamos, los va a conducir a resultados incorrectos. Ejemplo 2. Quiero derivar esa otra función. Y igual, x cubo más 1, todo por tangente de x. Bueno, acá están mis dos factores. Esto sería, si queremos, mi f y esta mi g. Ambas cosas las puedo derivar sin mayores inconvenientes. Entonces, según la regla del producto, la derivada de esta función va a ser la derivada de f, o sea, la derivada de esto, y cuando van a derivar ese paréntesis, fíjense que tiene dos términos. Entonces ahí, bueno, yo estoy como en un pequeño subejercicio. Tengo que derivar eso que está encerrado. Listo, derivo x cubo por un lado, que es 3 por x al cuadrado, más, y bueno, derivo el 1, que se transforma en un 0 porque es una constante. Todo esto corresponde a esta partecita, f'. Esto hay que multiplicarlo según la fórmula por el segundo factor, por g, original, o sea, por tangente de x. Más el primero original, es decir, x al cubo más 1, por la derivada del segundo, que la derivada de la tangente de x, según la tabla, es la secante al cuadrado de x. Bueno, ahí tendríamos entonces la derivada. Por supuesto, este más 0 lo puedo eliminar, porque sumar 0 no hace nada. Entonces, así llegamos a la versión prolijita de esta derivada. Una regla mecánica que con la práctica
la van a ir incorporando, no presenta mayores inconvenientes. Alguno por ahí dice, bueno, pero ¿por qué no hago distributiva acá y me saco de encima la multiplicación? Porque en realidad no te sacas de encima el problema así, porque cuando distribuís tangente de x con x al cubo, ese término en sí ya te obliga a usar la regla de producto. Y además tendrías otro que hay que derivarlo después aparte. Pero bueno, ya que vamos a hacer la regla de producto, lo hacemos de entrada y listo. Distinto es el caso en el que a veces, por ejemplo, cuando tenemos un producto de polinomios, supongamos que tuviéramos que derivar esta función. 5x por x cuadrado menos 1. Yo acá podría usar el producto si quisiera derivar, usar la regla del producto si quisiera derivar esta función, y voy a llegar perfecto al resultado. Pero si no quisieran usar la regla del producto, acá, como ya hicieron en los ejercicios que resolvieron hasta ahora en algunos casos, y en algunos ejemplos que ya presenté, perdón, y prima no. Acá podría primero distribuir 5x por x al cuadrado, 5x cubo, y 5x por menos 1 es menos 5x. Y después derivar, y ahora la derivada no presenta ningún inconveniente, porque puedo derivar esto y esto por separado, y me ahorré el uso de la regla del producto. Es decir, algunos productos me permiten distribuir y zafar de la regla de producto, sobre todo cuando es una multiplicación de polinomios, pero otros no, como el ejemplo este, donde por más que yo distribuya, no zafo de la regla de producto. Entonces, en esos casos, por ahí conviene derivar, así como está escrita la cosa, y listo. Bien. Bueno, sí, quedó claro. Derivada de un cociente. Cociente es división, ¿sí? Si un término resulta ser una división entre dos funciones, entre dos cosas con x, digamos, estamos en la misma situación. Por ejemplo, si quisiéramos derivar esta función de acá. No puedo derivar el numerador por un lado y el denominador por otro, ya que la derivación tampoco se puede repartir respecto de una división. O sea, estaría muy mal pensar que la derivada de esto es la derivada de esto dividido la derivada de esto. No, eso no se puede hacer. El término se mira todo junto y no se puede fraccionar. ¿Cómo hago para derivar entonces este término que es un cociente? Bueno, existe para estos casos la regla del cociente. Y la regla del cociente dice lo siguiente. La derivada de una división de funciones es, y bueno, es esto. Que si quieren asociarlo a algo fácil, lo que está arriba es lo mismo que la regla de producto, pero con el signo menos en el medio en vez de un más. ¿Sí? Y lo que está abajo es fácil, es la función original, la que estaba abajo, pero al cuadrado. ¿Sí? Sin derivarla, pero al cuadrado. Insisto, es una formulita, apréndanla y punto. No la analicen mucho porque no le van a encontrar mucho sentido. Bueno, hacemos algunos ejemplitos. Y esto es muy típico en funciones racionales, que es una función con la que han trabajado bastante en quinto. Y bueno, si uno quisiera derivar de pronto una función racional, como este ejemplo que acabo de presentar, se ven obligados en muchos casos a utilizar la regla del cociente. Bueno, quiero derivar entonces esta función. Bien, esto sería mi función f, esta sería de abajo mi función g. Entonces, usando la fórmula, tendríamos que la derivada de esta función va a ser el cociente entre. Bueno, si quieren empiecen con lo de abajo, que siempre es fácil, porque es lo mismo que estaba abajo, que está en forma original, pero elevado al cuadrado. O sea que sería x al cuadrado más 1, todo al cuadrado. Ni se les ocurra a repartir esa potencia respecto de la suma. Bueno, lo dejamos ahí lo de abajo, ya me olvido de lo de abajo, me enfoco en lo de arriba. Lo de arriba dice, derivada de el de arriba, o sea, derivada de 2x, que es 2 por tabla, por el de abajo sin derivar, o sea, por x al cuadrado más 1. Menos el de arriba original, 2x, por el de abajo derivado. Y al derivar lo de abajo, tenemos dos términos, los puedo derivar por separado. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0, así que ni lo pongo. ¿Sí? Y bueno, ahí me quedó entonces escrita la derivada de esta función. Si
Si bien en algunos casos se puede reducir un poco la expresión, no se enrosquen mucho con eso. Me interesa por lo pronto que puedan derivar, que sepan derivar bien y que lleguen bien a la derivada. Ahora, si yo quisiera en este caso achicar esta expresión, bueno, podría hacer un poco lo voy a hacer sobre la respuesta que tengo escrita. ¿No? Ahí tenemos la derivada bien escrita, prolijita. Si quisiera, insisto, simplificar un poco este resultado, que ya está derivado, pero lo quiero escribir un poquito más fácil, bueno, acá puedo hacer un poco de distributiva, con lo cual esto me quedaría 2x al cuadrado más 2. Y este término, si lo comprimo, sería 4x cuadrado. O sea que tengo menos 4x cuadrado. Todo sobre, y esto lo dejo como está factorizado mejor. Y ahora puedo juntar este término con este otro, porque ambos tienen x al cuadrado, con lo cual llegaría a una versión de la derivada que sería 2, que es este 2 que está en el medio, y después tendría menos 2x al cuadrado, todo dividido x al cuadrado más 1 al cuadrado. Esta sería una buena versión de la derivada, ¿sí? Apenitas reducida, digamos, pero que queda mucho mejor escrita. Muy bien, y creo que tengo otro ejemplo más sobre esta regla del cociente. Quiero derivar esta función. Bueno, esta es mi f y esta es mi g, ¿no? Entonces la derivada va a ser derivado de lo de arriba, que es, lo de arriba es 4 por el logaritmo natural de x. Bueno, el 4 por, acuérdense que queda en su lugar, es un número multiplicando. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Todo esto por lo de abajo sin derivar, o sea, por x menos 2 a la x. Fundamental el paréntesis, ¿eh? Menos lo de arriba original, o sea, 4 logaritmo natural de x, por lo de abajo derivado. Y como lo de abajo tiene dos términos, voy a tener que abrir paréntesis. Tengo la derivada de x por un lado, que es 1, porque es una x, menos la derivada de 2 a la x, que según la tabla es 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Todo esto dividido el de abajo al cuadrado, es decir, x menos 2 a la x, todo al cuadrado. En este caso, sinceramente, sí, se podría distribuir un poco, pero no van a poder achicar mucho. Yo me enfoco, de última, les pido que traten de reducir lo que sea derivada de funciones racionales, o sea, cuando tenemos un polinomio arriba y un polinomio abajo. Si arriba o abajo aparecen funciones que no son polinómicas, como logaritmo o exponencial o trigonométricas, como en este ejemplo, bueno, apliquen la regla y déjenla así como está. No la toquen porque probablemente si empiezan a distribuir no van a poder simplificar nada, se van a enroscar, van a perder el tiempo. Bueno, chicos, esto es todo. Con esto van a poder hacer el ejercicio siguiente al que habían hecho, ¿sí? Y el jueves les doy indicaciones para que puedan avanzar un poquito más. Bueno, saludos y por ahí, hoy que me están escuchando ustedes un martes, no voy a poder consultar dudas porque estoy en mesa, pero si les surgen dudas sobre esto, las vemos también el jueves, ¿sí? Chau, chau.